Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día quiero hablarles sobre la aplicación de ventas Vinted. Quiero aportarle una serie de datos para que puedan vender rápido y contarles cómo pude obtener mis primeros 1.500 euros en menos de un mes. Para los que no conocen, Vinted es una aplicación móvil donde tú puedes publicar ropa que no uses, zapatillas, sudaderas, pantalones, lo que tú quieras, y puedes venderla de manera online. Hay muchas páginas y aplicaciones donde tú puedes vender la ropa, pero ni una es tan eficiente como Vinted. Me di cuenta que se vende rápido. El primer día publiqué 2 chaquetas delgadas y en 15 minutos la había vendido. Vinted no te cobra por publicar las prendas ni las zapatillas, nada. Pero si tú quieres vender un poco más rápido, te da varias opciones para promocionar los productos, ya sea tu armario completo o puedes publicitar producto por producto. Bueno, la gracia de Vinted también que no solamente puedes vender en España, sino que puedes vender a Holanda, Luxemburgo, Bélgica, pero donde hay que centrarse es en Francia, ya que el 80% de mis ventas ha sido hacia Francia. Son excelentes compradores. Aquí les dejo una muestra de las ventas que he hecho en este mes usando las estrategias que les voy a contar en este video. Hasta el momento llevo 149 ventas y aquí les muestro las calificaciones para que vean todo lo que cuento es real. Y está toda la información en mi perfil de Vinted. Básicamente lo que necesitamos para empezar a vender en Vinted es un teléfono y una impresora. Antes, para los que no conozcan Vinted, vamos a hacer una revisión y una guía rápida de cómo funciona desde el momento de la venta hasta el momento de la entrega del producto. Lo primero que vamos a hacer es pinchar en empezar a vender. Luego, si es que no tienes registro en la página, te registras o si no, iniciar sesión. Pones tu usuario y tu contraseña, luego pinchas en iniciar sesión. Vamos a hacer una prueba y vamos a publicar un producto para que ustedes lo vean. Subir fotos. Vamos con el título, la descripción del producto, la categoría, si es de hombre, de mujer, si son zapatillas, si es ropa, la marca importante, la talla, el estado. Puedes elegir entre 5 categorías. El color y por supuesto el precio. Ahí nos aparece la zapatilla que acabamos de publicar, en modo de ejemplo. Después de la breve explicación de cómo funciona Vinted, les tengo que comentar, para tener éxito en esta aplicación hay que invertir bastante tiempo. Si piensas que vas a publicar tus cosas y al otro día vas a tener 1.000 euros, 1.500 euros en venta, eso no es así. Pero con estos datos que te voy a dar, te va a ayudar bastante y vas a acelerar bastante el proceso de ventas. Y te ahorraré mucho trabajo dándote estos tips, así que pon atención. Así aparece mi tienda publicada ya en Vinted. El nombre de mi tienda es Theo Vintage, para que los que me quieran seguir pueden buscarme fácilmente poniendo en el buscador Theo Vintage. Así aparecen los productos que tengo yo publicado, en este caso se ven las zapatillas. Una técnica que sirve mucho es que en tu perfil debes poner la descripción de la ropa que venderás, el estilo, las tallas, para que las personas se hagan una idea de lo que encontrarán en tu tienda. Y luego debes repetirla abajo, pero traducido al francés, ya que los franceses serán los mejores clientes de nuestra tienda. Un consejo súper importante que debes tener en consideración es la parte de las fotos, ya que debes sacar de 15 a 20 fotos por lo menos para que tus clientes vean de todos los ángulos el producto. Estas deben tener mucha luz y nunca estar en un ambiente oscuro, ni sacadas de noche. Siempre se debe ver claramente el producto con mucha luz y ojalá luz natural, no de luz artificial. Si quieres puedes entrar a mi perfil de Vinted para que puedas sacar las ideas de cómo tomar las fotografías. Algo importante que debes saber, cuando publicas un producto y quieres hacer la descripción del producto, tienes que decir toda la verdad del producto. Si estas zapatillas, por ejemplo, tienen la punta rota, o la suela la tiene desgastada o rota o despegado por acá, siempre tienes que decirlo y lo posible es sacarle una foto a ese detalle. Siempre hay que informar los detalles que tengan las publicaciones. El cliente tiene que saber que el producto tiene un problema, porque lo que pasa es que después cuando al cliente le llega el producto y ve que tu producto tiene un desperfecto, va a anular la venta y te la va a mandar de vuelta. Y ahí lo más probable es que te califiquen con una estrella. Y eso es lo peor que podría pasar en Vinted, porque la gente antes de comprar siempre se fija en las recomendaciones. Y si tienes 5 estrellas en tus recomendaciones, va a comprar a ojos cerrados.
Otro dato bastante importante también es el precio que le vas a poner a tu artículo. Mucha gente le pone precios muy bajos para vender rápido, pero al final le sale todo lo contrario. Entonces lo que yo te recomiendo es que ponga un precio ni tan alto ni tan bajo. Ni tan bajo porque la gente va a dudar si están en buen estado, por qué están tan baratas. Y muy caras tampoco las van a tomar en cuenta porque dicen: esa zapatilla no vale eso. Si tú estas zapatillas las quieres vender en 10 euros, te recomiendo que les pongas 15 euros, porque la mayoría de las veces van a querer que le haga un precio. Por ejemplo, las publicas en 15 euros, luego te preguntan: ¿me las dejas en 10 euros? Y tú le dices que sí. Y ahí te hacen la oferta. Pero esa es mi recomendación, no publicarlas tan baratas, ni tan caras tampoco. Ahora voy a explicar la estrategia de la negociación. Esto que voy a explicar ahora, yo considero que es la parte más importante de las estrategias de Vinted, ya que de aquí han salido por lo menos el 60 o 70% de las ventas que he hecho. A una persona, cuando le gusta un producto tuyo y lo pone como favorito, a ti te llega una notificación, la cual pinchas y te lleva a una conversación directa con el cliente. Y aquí tenemos la posibilidad de negociar con el cliente o enviarle un mensaje, simplemente ponerle un mensaje simpático: hola, ¿cómo estás? ¿Te interesa mi producto? Te hago un descuento para que te animes. Y ahí tú en la misma sección puedes hacerle un descuento sin que él te lo haya pedido. Entonces es como un presente, como un regalo, animarlo a que te compre el producto. En esta parte vemos que vale 15 euros la sudadera y yo le hago una oferta y se la dejo en 12 euros para ver si se anima. Si hay 50 personas en el día que han pinchado tus artículos como favoritos, a las 50 personas le mandas el mensaje. Puedes poner copiar y pegar y luego solamente pegas el mensaje para no tener que escribirlo todas las veces. Y de esas 50 personas se lo afirmo que por lo menos 5 van a comprar. Es una estrategia sumamente efectiva porque tiene una comunicación directa con el cliente. Publicar en Vinted es gratis, pero tenemos dos opciones para acelerar nuestras ventas que son pagadas. Aquí las vamos a revisar. La primera opción que nos da Vinted es poner tu armario en escaparate. De esta forma vamos a publicitar 5 productos de nuestro armario. Tiene un valor de 6,95 euros por 7 días. La segunda opción que tenemos es destacar un producto en específico. Esto conviene en el caso que tenga un producto en venta que tenga un valor elevado, de 15 euros hacia arriba. No lo recomiendo para productos que tengan valor de 5 a 10 euros, ya que no vale la pena. Lo que hace esto es aumentar las visitas a tu producto, por lo cual obviamente va a vender más rápido el producto. Personalmente no lo uso mucho, prefiero destacar el armario completo por 6,95 euros a la semana. Lo cual me atrae mucha más gente al perfil completo, no solamente a un producto. Como vendedores podemos elegir 3 opciones por donde hacer los envíos de los productos hasta nuestros clientes. En este caso yo elegí DHL, Correos y Punto Pack. Puedes elegir los que te queden más cerca, en mi caso seleccioné los 3 porque tengo puntos muy cerca de mi casa. Como vendedores al principio se hace todo difícil, ya que no sabemos por qué puntos podemos enviar los productos a nuestros clientes. Pero es súper fácil, solamente debes ingresar a la página de Mondal Relay, poner tu dirección, tu código postal, pinchar en buscar. Luego ahí te sale un mapa completo de todos los puntos pack que hay cerca de tu hogar. Lo mismo puedes hacer en la página de DHL y en la página de correo. Pones tu dirección, tu código postal y ellos te avisan dónde está la agencia de envío más cercana a tu hogar. Incluso sale la dirección completa, los horarios y un número de teléfono para que puedas llamar si es que tienes alguna consulta. Al momento de hacer la primera venta debemos ir a la sección Mis pedidos, pinchar el producto que vendimos, pinchar en descargar e imprimir esa etiqueta. Llegó el momento del envío. El código de barra siempre va pegado por fuera de la caja. Eso se echa dentro de la caja y la etiqueta que lleva el código de barra siempre por encima. Todos estos consejos que les doy yo es basado en mi experiencia. Llevo aproximadamente 1 mes y medio en Vinted y son mis conclusiones. Otras personas tienen muy mala impresión de Vinted, otras han vendido muchísimo más que yo, otras han publicado un producto y jamás lo vendieron. Son diferentes experiencias. En este caso yo solamente cuento lo mío y bueno, espero que les sirva, que les vaya bien.
Cualquier consulta que tengan me la hacen saber por los comentarios, respondo todos los comentarios. No te olvides de darle like y suscribirte, ya que es muy importante para seguir haciendo este tipo de videos. Nos vemos en la próxima.